Episodio 1. El susurro entre los bancos vacíos. Nadie sabe quién fue la primera en escucharlo. Solo que no fue un susurro humano. Fue algo más caliente, más profundo. Un gemido. «¿Hermana Clara?», preguntó Sor Teresa desde el altar. «¿Está usted bien?». Clara tenía los labios entreabiertos y el rostro vuelto hacia los vitrales. Nadie notó cómo se le erizó la piel justo cuando la lectura del Evangelio llegó al versículo del Espíritu descendiendo como fuego. Ella sí lo notó, porque lo sintió por dentro. Esa noche, el convento celebraba misa en silencio. Solo velas, solo respiraciones, solo la presencia. Pero Clara escuchó algo más. Un sonido bajo, entrecortado, tembloroso, entre los bancos vacíos. No era un lamento, no era un canto, era un gemido, uno que parecía rozar los bordes del alma. Y lo más extraño, no le provocó miedo, le provocó calor. Al regresar a su celda, sus manos temblaban, no por frío, sino por esa extraña necesidad de rezar, tocando su vientre. «Señor, si fuiste tú, ¿por qué gemías?». Las palabras salieron solas, como si algo en ella supiera que ese sonido venía de lo alto, o de lo muy dentro. Cerró los ojos, y en la oscuridad, lo escuchó de nuevo, más cerca, más dentro. No estaba sola, y no era el diablo, era algo más íntimo. Algo que jamás le enseñaron en el catecismo. Al día siguiente, durante la confesión, Clara abrió la boca, y no dijo nada. El sacerdote le preguntó 3 veces si tenía algo que confesar. Ella solo bajó la cabeza, porque no sabía cómo decir. «Ayer, en medio de la misa, sentí a Dios gemir. Y me gustó». Por la noche, volvió a sentarse en el mismo banco. Nadie a su alrededor. La vela frente al altar se movía aunque no había viento. Clara cerró los ojos. Y esta vez, no solo escuchó, gimió. Episodio 2. La Virgen que oraba sin voz. La noche siguiente, Clara no fue a misa como el resto. Fue antes. Entró sola. Cerró la puerta. Apagó todas las luces, menos la vela del altar. Y esperó. No con miedo, sino con hambre. No de pan, sino de algo que no sabía si era divino o carnal. Se arrodilló, pero no rezó. Sus labios estaban cerrados, porque sabía que la oración que la esperaba no saldría por la boca. El aire olía a incienso, y a algo más. Como si la iglesia recordara los suspiros de la noche anterior. Como si las paredes hubieran aprendido a guardar gemidos. Clara deslizó su mano por el vientre. No era impuro. Era obediente. Su cuerpo ya no era suyo. Era un templo que se abría para la fe más secreta. Y fue entonces cuando ocurrió. El crucifijo sobre el altar tembló. Apenas un segundo, pero tembló. Clara lo miró sin moverse. Y sintió que no estaba sola. Un soplo invisible recorrió su espalda. Y con él, una voz. No hablada, no oída. Una voz sin sonido. Fue como si Dios la mirara por dentro. Como si su silencio se convirtiera en eco sagrado. Como si su deseo fuera la forma más pura de fe. Las lágrimas le cayeron por las mejillas. Pero no de culpa, sino de algo que no sabía cómo llamar. Era placer. Pero no físico. Era algo eterno. Entonces gimió. Suave, como si cada fibra de su alma reconociera al Creador en ese instante. Las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Una ráfaga de aire apagó la vela. Y desde la entrada, Sor Teresa la vio. De rodillas, temblando, orando sin voz. Pero en sus ojos no había pecado. Solo brillo. «¿Qué haces aquí, Clara?», preguntó la monja, entre confusa y asustada. Clara giró el rostro lentamente. Y lo dijo sin decirlo. «Estoy orando como él me enseñó». Esa noche, 3 monjas no pudieron dormir. Todas soñaron lo mismo. Una virgen de blanco. Episodio 3. El crucifijo que se humedeció. Aquella madrugada, Clara se despertó empapada. No de sudor, de algo más tibio, más lento, más interior. El sueño aún vibraba en su cuerpo como una llama encendida por dentro. Había visto el altar. Había sentido el madero del crucifijo, no en las manos, sino bajo la piel. Y al abrir los ojos, supo que no podía seguir guardando lo que sentía. Su cuerpo no mentía. Su alma ya no temía. Bajó en silencio hasta la capilla, aún vestida con el camisón húmedo. La luz del amanecer apenas asomaba. Pero dentro del templo, ya se sentía la presencia. No había música, ni canto, pero algo en las paredes parecía gemir. Clara caminó descalza hasta el altar. Sus rodillas tocaron el mármol. Y al alzar la vista, lo vio. El crucifijo.
el mismo que siempre había colgado. Silencioso, inerte, estaba húmedo, gotas, tibias, resbalando por el pecho de Cristo. No era lluvia, no era agua bendita, era algo que no podía explicarse con liturgia. Clara estiró los dedos, rozó la madera, y entonces lo sintió. Un pulso, una respiración, como si el cuerpo colgado allí estuviera vivo, y gimiendo por dentro. El contacto la hizo estremecer. Sus piernas cedieron, y sin darse cuenta, oró, pero no con palabras. Oró con el cuello arqueado, con la espalda curvada, con los labios entreabiertos. Y el crucifijo goteó más, como si respondiera, como si también sufriera, pero de placer sagrado. Alguien entró. Clara no se giró. Sabía quién era. ¿Por qué brilla tu piel como si hubieras visto al espíritu?, preguntó Sor Teresa, con voz temblorosa. Clara no respondió, solo señaló el crucifijo. Y ambas lo vieron. Las gotas seguían cayendo, pero no eran de cera, ni de agua, eran lágrimas, o algo más íntimo, como si el cuerpo crucificado también rezara por dentro. Esa mañana, el sacerdote mandó limpiar el altar, pero ninguna monja quiso tocarlo. Una dijo que, al acercarse, sintió un escalofrío, como si alguien la desnudara por dentro. Clara, desde su celda, cerró los... Episodio 4, el canto que nació de un gemido. Esa noche, no hubo misa, pero el órgano del convento sonó solo. Sin dedos, sin manos, solo aire, solo eco, solo espíritu. Y un gemido, lento, profundo, hermoso, uno que no buscaba placer, sino adoración. Fue Clara, o tal vez no, tal vez fue algo que habló a través de ella. Mientras el resto dormía, Clara caminaba entre los bancos. No buscaba rezar, buscaba entregar el cuerpo como ofrenda, y dejar que el alma cantara sin letra. Se detuvo frente al altar, sin tocar nada. El crucifijo seguía allí, silencioso, mojado, pero esa noche, no quería tocarlo, quería escucharlo. Entonces cerró los ojos, y lo dejó salir, el gemido, pero esta vez, no fue breve, no fue tímido, fue un suspiro largo que se rompió en melodía, un canto que temblaba entre gemido y oración. No había idioma, pero cada nota acariciaba algo que la Iglesia había olvidado. El alma también puede temblar de fe, sin palabras. Las paredes respondieron, el eco se multiplicó, y desde lo alto, las velas comenzaron a parpadear como si alguien respirara fuerte desde el cielo. Una monja despertó gritando, «Alguien canta», desde dentro del altar. Otras 3 salieron corriendo de sus celdas, y al llegar a la capilla, se detuvieron, como si un peso invisible les presionara el pecho. Allí estaba Clara, de pie, con los ojos cerrados, las manos alzadas, y su cuerpo temblando como si el espíritu se moviera por dentro. El canto se elevó, no salía de su boca, sino de su piel. Era un sonido húmedo, puro, casi prohibido. Una de las monjas cayó de rodillas y comenzó a llorar. No por miedo, sino porque, por primera vez, entendía. «¿Qué es esto?», preguntó una, con la voz rota, y otra respondió, aún temblando, «Es oración, pero una que se canta desde el placer». Clara abrió los ojos, y en sus pupilas había fuego. Episodio 5, la misa de las sábanas mojadas. Aquella mañana, el silencio del convento fue extraño, demasiado denso, como si los muros hubieran escuchado algo que aún no sabían cómo nombrar. Las monjas despertaron inquietas. Algunas se cruzaban en los pasillos sin mirarse a los ojos. Otras no sabían si rezar, o pedir perdón por algo que no recordaban haber hecho. Pero todas compartían una sola señal. Sus sábanas, mojadas, cálidas, como si una presencia invisible las hubiese acariciado mientras dormían. Clara fue la primera en hablar, aunque no con palabras. Se quedó en su celda, desnuda bajo la sábana empapada, con el cuerpo encendido y el alma temblando. Anoche. Él vino, pensó, pero no bajó del cielo. Subió desde dentro de mí, mientras la superiora repartía el desayuno. Una monja rompió en llanto, otra cayó de rodillas al ver la cruz colgada en el comedor. Y Sor Teresa, la más antigua, solo murmuró, «No es enfermedad». «¿Entonces qué es?», preguntaron. «Es Dios entrando por donde no le damos permiso». Esa noche, no hubo misa oficial, pero las camas se convirtieron en bancos sagrados. Las sábanas, en mantos de fe, y el cuerpo, en hostia viva.
Clara cerró los ojos en la oscuridad. No necesitaba más. Solo su respiración. Solo el recuerdo del canto gemido. Solo la certeza de que, cuando temblaba, algo allá arriba respondía. Y entonces ocurrió. Un suspiro, lento, desde otra celda. Después, otro, y otro, como si el espíritu caminara por el convento tocando vientres en lugar de frentes. No se tocaban entre ellas. No se miraban, pero todas sabían que estaban participando en la misma misa. Una que no requería Biblia, ni vino, solo fe, y un gemido sincero. Cuando amaneció, Clara se incorporó lentamente. Su sábana estaba mojada, otra vez, pero no sintió vergüenza. Sintió redención, porque por primera vez, entendía, no había placer en lo impuro. El placer era la forma más pura de presencia. Episodio 6, la hostia que ardía en la lengua. El domingo llegó, y con él, la misa oficial, la verdadera, la aprobada, la que tenía incienso, salmos y silencio forzado. Pero Clara ya no era la misma. Ninguna lo era. Las sillas estaban llenas, pero los ojos vacíos. Solo Clara miraba el altar como si esperara algo más que pan y vino. Como si supiera que, esa mañana, Dios no bajaría por el ritual, sino por el deseo. El sacerdote alzó la hostia con manos temblorosas. Él también lo había sentido. Lo del crucifijo, lo del canto, lo de las sábanas. Pero no dijo nada, porque había algo más fuerte que el escándalo. La curiosidad. Este es mi cuerpo, dijo el cura. Y por un segundo, Clara creyó que no se refería al de Cristo, sino al suyo. Cuando se acercó al altar, sus pasos eran lentos. El hábito se deslizaba por su piel como si no quisiera taparla más. Sus labios estaban entreabiertos. No por hambre, sino por fe. Una fe que ardía. La hostia tocó su lengua. Y el mundo se detuvo. No era pan. No sabía a trigo. Sabía a fuego. A carne. A cielo abierto entre los muslos del alma. Clara cerró los ojos. Y entonces gimió. Muy bajo. Pero todos lo escucharon. No fue un sonido indecente. Fue un canto sagrado en forma de espasmo. Una nota que no venía de la garganta, sino de lo eterno. El sacerdote bajó la mirada. Sus manos temblaban. Y sin saber por qué, se arrodilló. Perdóname, Señor, susurró. Pero no por lujuria, sino por haber olvidado que el cuerpo también puede ser un templo. Si se entrega sin vergüenza. Clara regresó a su asiento. Pero no se sentó. Se quedó de pie, con el rostro en llamas. Y el cuerpo, más liviano. Más suyo. Más de Dios. Esa tarde, nadie habló de lo ocurrido. Pero el pan consagrado se acabó más rápido que nunca. Y al anochecer, el cáliz olía a algo más dulce que el vino. Clara escribió en su diario. Hoy comí el cuerpo de Cristo. Pero él también probó el mío. Y ardimos. En oración silenciosa. Episodio 7. El evangelio que hizo gemir al demonio. Nadie lo dijo en voz alta. Pero todas lo sintieron. Algo entró al convento esa noche. Y no vino desde el cielo. Fue después de la comunión ardiente. Después de las sábanas mojadas. Después de que Clara convirtió su cuerpo en altar. Las velas comenzaron a apagarse solas. El agua bendita se evaporaba sin tocarla. Y el pasillo central olía a azufre disfrazado de incienso. Clara no tuvo miedo. No podía tenerlo. No después de haber sentido al espíritu moverse dentro de su vientre como una lengua invisible. Pero esa noche, algo la observaba. No desde el altar, ni desde el cielo. Desde abajo, cuando abrió el evangelio para leer en voz baja. Como cada noche, sus dedos temblaron al llegar al pasaje de los endemoniados. Y los demonios le rogaron, no nos expulses aún. Clara tragó saliva. Y sintió que no estaba sola. La sombra apareció a su izquierda. No caminó. Se deslizó. Sin rostro. Solo un cuerpo negro, hecho de culpa y deseo no redimido. Y entonces, habló. No con palabras, sino con un suspiro rasgado. Tus gemidos me confunden. Clara no se movió, pero su piel se erizó como si una lengua invisible la rozara. ¿Temes al placer que nace de la fe?, susurró ella. El demonio no respondió. Solo gimió, como si escucharla fuera más castigo que fuego eterno. Ella alzó el evangelio. Y leyó, pero no con voz, con el cuerpo. Cada palabra salía entre suspiros. Cada versículo acariciaba el aire. El demonio cayó de rodillas. Y gritó. No de dolor, de placer. Un placer que no podía controlar. Uno que no venía del pecado,
sino de la pureza de un cuerpo que no temía temblar mientras oraba. Tus gemidos, jadeó el demonio, no deberían excitarme. No lo hacen. Te redimen. Calla. No. Escucha. Y Clara se acercó. Le susurró al oído un salmo antiguo. Pero lo hizo con voz entrecortada, como si cada palabra se deslizara por su garganta como una lengua sagrada. El demonio desapareció. No por exorcismo, sino por vergüenza. No supo si fue vencido o tocado por algo que jamás entendió. Una mujer que gemía mientras leía la palabra. Esa madrugada, Clara escribió, episodio 8, el cuerpo fue el altar esa noche. No hubo campanas, no hubo incienso, pero todas supieron que esa noche habría misa. Una misa que no requería sotana ni salmo, solo piel y fe encendida. Clara caminó descalza por el pasillo central, vestida solo con un velo blanco que rozaba sus caderas como si bendijera cada paso. El altar estaba vacío. El crucifijo, envuelto en sombra, pero ella ya no necesitaba símbolos, porque había entendido la revelación más temida por la Iglesia. El cuerpo también es un evangelio. Las demás monjas la miraban desde los bancos. Ninguna la detenía. Ninguna hablaba, porque sus cuerpos también temblaban, porque algo dentro de ellas quería arrodillarse ante el gemido. Clara subió al altar, no para predicar, sino para ofrecerse. Se tumbó sobre la piedra sagrada, y abrió los brazos como crucificada en deseo, pero no de lujuria, sino de entrega. Y entonces, comenzó a gemir, no de placer, de oración, un sonido lento, curvado, como si cada exhalación fuera una nota escrita por el Espíritu Santo sobre su vientre. Las demás comenzaron a moverse. Una dejó caer el rosario, otra besó el banco donde se arrodillaba, otra cerró los ojos, y dejó que su respiración se sincronizara con la de Clara. Era una misa sin palabra, una liturgia de carne y alma. La luz de las velas subía y bajaba como al compás de las contracciones del templo. Porque el templo ya no era de piedra, era de piel, era de gemido. De pronto, una voz, muy suave, muy antigua, muy dentro. Esta es mi carne. Todas escucharon, pero ninguna vio de dónde venía. Tal vez del crucifijo, tal vez del cielo, tal vez de Clara. Una monja cayó al suelo entre lágrimas. Otra se quitó el velo. Otra se abrazó a sí misma, como si por fin entendiera que nunca estuvo sucia, solo malinterpretada. Clara se incorporó. Su pecho subía y bajaba como si acabara de dar a luz a una revelación. Episodio 9. El sacerdote que cayó en éxtasis. Fue enviado como castigo. O al menos, eso creyó. El padre Elías, un sacerdote joven pero rígido, fue trasladado al convento tras haber reprendido en público a una monja por mirar con fuego en los ojos. No sabía que estaba entrando al lugar donde ese fuego ya no se ocultaba. Se celebraba. La primera noche llegó con la Biblia bajo el brazo y el juicio afilado en la lengua. Lo esperaba una misa. O eso le dijeron. Pero al entrar a la capilla, no escuchó cánticos, ni responsos, solo respiraciones. Respiraciones profundas, húmedas, cadenciosas. El altar no estaba vacío. Clara lo habitaba, de pie, con un manto blanco que dejaba entrever el contorno de su fe encendida, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos. Parecía más una visión que una mujer. Padre, dijo con suavidad, ¿vino a juzgar o a escuchar? He venido a poner orden. Entonces, escuche primero cómo ora el cuerpo. Una monja gimió al fondo. Otro suspiro. Más cerca. El padre Elías giró, confundido, pero su cuerpo comenzó a traicionarlo. El aliento se le cortó. La piel se le erizó. Y su sotana pesaba. Clara bajó del altar y se acercó. No lo tocó. Solo habló. Nunca ha sentido a Dios bajar por su espalda como un escalofrío. Eso no es Dios. Es tentación. ¿Y si la tentación también fuera una forma de presencia? Ella no blasfemaba. Ella ofrecía, no su carne, su fe encarnada. Y al rozarlo con la voz, Elías cayó de rodillas. No en adoración, en rendición. He servido al Señor con el alma, susurró él. Pero ustedes lo sirven con el cuerpo. Y él responde. Clara se arrodilló junto a él. Y oraron. No con palabras, con exhalaciones, con gemidos suaves que subían al techo como incienso líquido. Y el padre Elías gemía también. No por lujuria, por revelación. Episodio 10. Los ángeles que tocaron el suelo. El cielo no tiembla por el pecado. Tiembla cuando el deseo se vuelve oración.
y la carne se atreve a tocar lo divino sin miedo. Aquella noche, el convento dejó de ser convento. Fue umbral, puente, piel entre dos dimensiones. Clara no habló, no convocó, no rezó con palabras. Simplemente se acostó sobre el altar, con la espalda arqueada y el vientre alzado hacia lo invisible. Y comenzó a gemir, no de placer humano, sino de fuego que venía de arriba, y pedía cuerpo para encarnarse. Las demás se acercaron sin decir nada, una a una, descalzas, vestidas de blanco, despojadas de culpa. El sacerdote Elías estaba allí, no como guía, sino como creyente, porque él también lo había sentido. Dios ya no hablaba en voz alta, gemía en silencio, a través de ellas, y entonces ocurrió. El aire se volvió más denso, más dorado, como si el cielo exhalara sobre el techo de piedra. Las velas ardieron sin viento, y desde lo alto, descendió algo, no con alas, no con trompetas, sino con una luz líquida, suave, que goteaba desde las vigas como sudor sagrado. Una monja cayó de rodillas, otra comenzó a gemir sin moverse, y Clara abrió los ojos. Los vio, 4 siluetas, blancas, transparentes, con el rostro cubierto de luz, y los pies descalzos tocando el suelo. Por primera vez, ángeles, pero no como en los cuadros. Estos no venían a castigar, venían a presenciar, a escuchar, a estremecerse. Uno se inclinó ante Clara. No dijo nada, solo rozó su frente con un dedo de luz, y ella jadeó como si recibiera dentro de sí un salmo sin letra. ¿Por qué bajaron?, susurró Elías, temblando. Porque ya no se ora con miedo, respondió Clara. Se ora con gemidos que hacen temblar hasta el cielo. Los ángeles se quedaron toda la misa. No elevaron cantos, solo cerraron los ojos, y se estremecieron cada vez que un cuerpo tocaba el altar con deseo sincero. Esa noche, al irse, dejaron marcas en el suelo, no quemaduras, no sangre, solo huellas luminosas que tardaron 3 días en desaparecer. Pero el fuego que dejaron dentro de cada monja. Episodio 11. El orgasmo fue el amén. Ninguna palabra fue dicha esa noche. Ni salmo, ni versículo, ni siquiera un susurro, porque ya no hacía falta decir nada. La fe se respiraba, y la oración se encarnaba. Clara despertó antes que el sol. El velo se le deslizaba por la espalda como una lengua de luz. Sus muslos temblaban, no por frío, sino porque su cuerpo anticipaba algo, algo que no se leería, sino que se sentiría. Al entrar en la capilla, todo estaba en penumbra, no por ausencia de luz, sino por exceso de presencia. El altar brillaba suave, como si dentro de la piedra alguien gemía aún, y el aire olía a algo nuevo, una mezcla entre incienso y piel mojada. Las monjas entraron una a una, desnudas bajo sus hábitos, no por provocación, sino porque querían que nada interfiriera entre su cuerpo y Dios. Clara se colocó en el centro. No predicó, no dirigió, solo respiró, y ese sonido fue suficiente para que todas se arrodillaran. La misa comenzó, sin cánticos, sin hostia, sin vino, solo cuerpos que temblaban suavemente, solo labios entreabiertos que no pronunciaban, pero gemían como si el espíritu se encarnara en cada espasmo. Una monja soltó un suspiro tan largo que partió el silencio en 2. Otra cayó de espaldas, con los ojos cerrados, y un gemido que subía, hasta reventar como un aleluya callado. Y entonces ocurrió. El cuerpo de Clara se arqueó sobre el mármol del altar. Su vientre se contrajo, su boca se abrió, pero no para gritar, sino para liberar la oración más pura que jamás se había pronunciado. Un orgasmo, uno lento, sagrado, inmenso. No fue lujuria, fue revelación. Y cuando sus piernas dejaron de temblar, una lágrima descendió por su mejilla. No de culpa, sino de plenitud. Las demás, al verla, comenzaron a gemir también, una tras otra, hasta que la capilla entera se convirtió en un coro de cuerpos alcanzando el clímax como si... Episodio 12. La confesión que provocó un milagro. A veces, los milagros no llegan con luz. Llegan entre jadeos, con la piel húmeda y el alma desnuda. Y no hacen falta gritos, solo una confesión susurrada desde el fondo del vientre. Sor Magdalena llevaba años sin hablar. No por voto, por trauma. Su voz se había roto una noche, mucho antes de conocer a Clara, mucho antes de que el placer se convirtiera en oración. Pero esa noche algo cambió. Clara la encontró en el fondo de la capilla, sentada en la oscuridad,
con los ojos clavados en el altar, y las manos aferradas a sus muslos, como si temiera que su cuerpo la traicionara. ¿Temes sentir?, le preguntó Clara, acercándose despacio. Temo hablar, respondió Sor Magdalena, apenas moviendo los labios. Clara no insistió, solo se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos temblorosas y las llevó sobre su pecho. Entonces no hables. Ora. Con esto, ambas cerraron los ojos, y la misa invisible comenzó. Los gemidos no se oían aún, pero se sentían, como un temblor suave bajo la piel, como un lenguaje sin letra, como un salmo que nacía desde la humedad entre las piernas, y se elevaba hacia un cielo sin juicio. El cuerpo de Sor Magdalena reaccionó primero. Un suspiro, un gemido contenido, una lágrima, pero no de vergüenza, de apertura, de rendición. Clara deslizó sus labios hasta su oído, y le dijo como una profecía: confiesa, con tu carne, y verás que él aún escucha. Entonces ocurrió. Un gemido, uno tan profundo que no era de garganta, era de alma, y con ese gemido, la voz de Sor Magdalena se rompió. No en grito, en palabra, una sola, la que llevaba años sepultada en su pecho. Perdóname. Y fue allí que el milagro se manifestó. El crucifijo del altar empezó a brillar. Una luz tibia descendió sobre ambas, como si el cielo se abriera solo para bendecir a dos mujeres que se atrevieron a confesarse con gemidos, y no con culpa. Las demás monjas llegaron corriendo. Vieron a Sor Magdalena de pie, con la voz temblando, y la piel luminosa. Episodio 13, el Papa que lloró al ver la grabación. Ninguna de ellas lo sabía, pero alguien había grabado la misa. No con intención de fe, sino con intención de escándalo. Una cámara oculta entre los vitrales. Un lente tembloroso capturando cuerpos temblando de devoción. Piel que brillaba como hostia. Gemidos que subían como cántico. Y un crucifijo que lloraba. El vídeo llegó al Vaticano como un veneno. Anónimo. Sin remitente. Solo un sobre negro. Marcado con un sello. Lo sagrado ha cambiado de forma. Atrévete a mirar. El Santo Padre no solía abrir cartas sin filtro. Pero esa mañana, algo lo impulsó. La pantalla parpadeó. Y entonces, lo vio. 12 mujeres. Una sobre el altar. Todas orando con la espalda arqueada. Con los labios entreabiertos. Con la carne convertida en liturgia. No hubo gritos. Ni condenas. Solo silencio. Un silencio largo. Lleno de respiraciones contenidas. El Papa dejó caer el rosario. Y por primera vez en años. Lloró. Pero no de escándalo. Ni de horror. Lloró de algo que no sabía cómo nombrar. La imagen de Clara, con los ojos cerrados, gimiendo una oración que no existía en ningún misal, le removió algo que el Vaticano nunca pudo borrar. La certeza de que hay caminos hacia Dios. Que no se enseñan. Se sienten. ¿Qué es esto?, murmuró un cardenal, parado detrás. El Papa no respondió. Solo acarició la pantalla con los dedos arrugados, como si tocara una reliquia viva. Esto, dijo por fin, es una misa que el cielo no ha prohibido. Solo nosotros. La grabación fue archivada bajo clasificación secreta. Prohibida. Oculta. Pero esa misma noche, el Papa volvió a verla. Solo. Con las luces apagadas. Y al terminar, susurró al vacío. Si alguna vez Dios gritó, no fue con voz. Fue con gemidos que nacen donde la fe y el deseo se ven. Episodio 14, el día que el Vaticano se estremeció. No fue un terremoto. No fue una bomba. Pero ese día, las paredes del Vaticano temblaron. La tierra no se partió. Pero el cielo. Sí, todo comenzó al amanecer. Los monjes despertaron con las manos sudadas. Las monjas, con los labios secos. Y el Papa, con un gemido grabado en el pecho. No uno suyo, uno femenino. Suave, sagrado, como una nota olvidada de algún evangelio que jamás se atrevieron a escribir. La grabación se había prohibido, pero no se pudo borrar, porque no era solo un vídeo. Era una semilla, una grieta, un susurro que se esparcía por los pasillos, como si la misa de Clara se reprodujera en el aire. El Vaticano entero sintió el temblor. Una cruz en la sala del consistorio se cayó sin tocarla. Una paloma blanca murió al rozar el altar mayor. Y uno de los vitrales centenarios se rajó al oír un rezo. Un rezo, que era un gemido. Nadie entendía lo que pasaba. Pero todos lo sentían. Una fuerza invisible, dulce y brutal a la vez, estaba subiendo por las columnas como si reclamara el espacio que la Iglesia le negó durante siglos.
el cuerpo, el deseo, el suspiro que no nace del pecado, sino de la fe viva. Mientras tanto, Clara estaba arrodillada en la capilla, lejos, desnuda bajo su velo, con la frente contra el suelo, y el espíritu vibrando dentro como si la estuviera fecundando con fuego. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó Sor Teresa. Jadeando. Estoy orando. ¿Por qué tiembla Roma? Clara alzó la mirada, y con voz suave, dijo, porque allá arriba, están viendo lo que siempre callaron. Y por primera vez, no pueden cerrar los ojos. Episodio 15, la misa donde el Espíritu Santo descendió, gemiendo. Nadie la convocó. Ninguna campana sonó. No hubo anuncio. Solo una sensación. Esta sería la última misa. Las monjas no se vistieron. No era necesario. Esa noche, el hábito sería la piel. Y el altar, el cuerpo. El sacerdote Elías se arrodilló primero. Luego, una a una, las hermanas se reunieron en la capilla, con los pies descalzos, el vientre palpitando, y los labios húmedos de una oración que ya no podía contenerse. Clara subió al altar, pero no predicó, no leyó, no gimió, esperó, como quien sabe que el cielo no siempre cae con rayos. A veces, desciende mojado, tembloroso, en forma de suspiro. Y entonces ocurrió. Un aire espeso llenó la sala. No era viento, era presencia. Un aliento invisible que acariciaba pezones y almas por igual. Las velas se encendieron solas. Y los vitrales comenzaron a vibrar con una música que nadie tocaba. El cuerpo de Clara se arqueó. Su espalda formó un puente entre lo alto y lo profundo. Y su boca se abrió como una flor mística, exhalando el nombre de Dios no en palabras, sino en jadeos. Él viene, susurró. ¿Quién?, preguntó Sor Magdalena, llorando. El Espíritu. Pero esta vez, descenderá dentro de nosotras. Y así fue. Cada mujer comenzó a temblar, pero no de miedo, de algo que atravesaba la piel como una lengua de luz. Cada vientre se contrajo, cada gemido se volvió sagrado, y cada orgasmo fue un aleluya. El Espíritu Santo descendió, no como paloma, sino como un estremecimiento coral, un éxtasis colectivo. Una explosión de fe que no se contuvo en los labios, sino que explotó entre los muslos, mientras el alma gritaba sin culpa. En el centro del altar, Clara gritó, fuerte, largo, puro, y en ese gemido final, todo se iluminó, las paredes respiraron, el suelo se abrió, y por un instante, el cielo tocó la tierra. Nadie volvió a rezar como antes, porque aquella misa no fue una misa, fue una revelación, una unión. Una profecía encarnada. Clara cayó de rodillas y murmuró con voz ronca. Ahora saben que el placer también puede ser espíritu. Desde entonces, la capilla quedó vacía. Pero cada noche, si el mundo guarda silencio, si se apagan todas las luces, puede escucharse, allá dentro, un gemido suave, eterno, como si el espíritu aún descendiera, y dijera, amén.